por la interesante ponencia que creo que plantean muchas cosas, pero también hay mucho todavía por dilucidar, reflexionar y saber, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a ti, Ángel, yo coincido plenamente, ¿no?, que Al-Humaydi es clave en toda la transmisión de las obras de Ibn Hazm. Ad-Dabbi es... en la parte de Al-Humaydi lo único que hace es reeditar, es decir, copiar totalmente, y lo que hace es luego añadir a otras informaciones. Al-Humaydi escribe su obra en Oriente, la Yadwa la escribe en Oriente, de memoria. Apenas hay informaciones de fechas, no hay fechas, ¿no? Por eso mismo también coincido contigo en que es clave, está acompañando a Ibn Hazm, y es clave esa obra para conocer también todos esos movimientos de Ibn Hazm. Yo creo que hay que replantearse mucho las fechas que tú mismo has planteado, has puesto, indicaba una estancia muy larga de Ibn Hazm en Mallorca. Yo creo que fue más corta de lo que planteabas, que casi 8 o 10 años, ¿no? Y además lo planteaba a partir del 38 y luego además, porque yo he hecho un análisis ahora en el libro que voy a sacar ahora de Almería, base naval, económica y cultural de Al-Ándalus, he hecho un análisis sobre la estancia tanto de Ibn Hazm como de Al-Humaydi en Almería a través de la Yadwa. Hay mucha información, es decir, de los personajes con los que se encuentra en Almería. No ni en la primera ni en la segunda estancia antes del 38, sino que yo creo que incluso, no sé lo que opinas tú, que Al-Humaydi marchó a Oriente desde el puerto de Almería, incluso después de esa misma estancia. Fue una estancia que, bueno, yo la adelantaría, tú hablabas hasta 56-57. En el año 56-57 yo he descubierto unos datos que son muy interesantes, que fue un año muy complicado, no solo para Al-Ándalus, sino para todo el mundo islámico, e incluso yo creo que quizás para el cristiano. Hubo una... hambruna muy extendida, que provocó precisamente también, derivó en epidemia. Los años en los que Ibn Abdún de Sevilla decía que se enterraban los cadáveres 3 y 4 en la misma tumba, y fue en ese momento que en Almería, además, el dato de que hubo un recuento de pobres y ascendía a 20.000 hubo funciones. Yo casi creo que adelantaría la partida de Al-Humaydi, y sobre todo la estancia, porque en el 56 ya gobernaba en Almería Al-Mutasim. Ibn Hazm, desde mi punto de vista, él siempre iba buscando un mecenas que necesitaba. Disiento por completo, y creo que hay que descartar que le dedicara la epístola a Ibn Shuhayb. Eso es un error que se está transmitiendo y aparece, entre otras cosas, porque la obra está muy claro, es decir, dice que es un amigo suyo de Almería. Un amigo suyo de Almería que hacía de mecenas y que seguro es uno de los candidatos. Yo no me decanto todavía, pero hay muchos candidatos que aparecen en la Yadwa, ¿no? Fue fruto de la poda, de esa poda que hizo. La estancia de ambos en Almería fue con Ma'an, porque además eso sí se reconoce fehacientemente que Ibn Hazm le dedica una obra sobre lecturas coránicas a Ma'an cuando él gobierna. Él empieza a gobernar desde el 42 hasta que muere en el 52. Ese periodo, ahí es donde hay que establecer esa estancia, no con posterioridad, sino antes. Porque, bueno, tú decías, por eso es que son muchísimas cosas, porque hay mucho que tratar, ¿no? El tema de que la quema de los libros de Ibn Hazm fue en el 56-57 en Sevilla, no lo sé. Yo creo que por eso que no debemos de precipitar a la hora de establecer muchas de esas fechas, ¿no?, que son claves. Bueno,
Es que son muchas cosas lo que quería decirte, pero coincido que es muy interesante muchas de las cosas que tanto planteando tú como también Celia, Daniel, ¿no? El que fuera Al-Humaydi el que realizara la poda de la obra, me resulta difícil de creer. Coincido con el tema ese del recato que tiene Al-Humaydi, pero eso no explicaría. Hay historias fortísimas como la de creo que era Hind, ¿no? La mujer esta anciana que recuerda cuando volvían de la peregrinación, dice si realmente es el criterio que Al-Humaydi recorta, dice cómo no ha recortado esa historia, que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Con esa cuestión. Aparte de que también su veneración extrema hacia el maestro le impediría, yo creo que quizás hacer ese recorte, ¿no? Porque él veneraba, ¿no? Es decir, veneraba por completo a esto. Bueno, son muchas cosas y no quiero tampoco acaparar. Como digo, tendremos oportunidad de ir, porque realmente lo que sí es importante sacar esos datos, más resultados muy interesantes, todas esas relaciones del título que no había salido todavía aquí, es decir, la poda que se hace en el título de la obra, que Tauca al-Hamama o Adil al-Gamama, con esa sonoridad que siempre esa rima interna que se utilizan en la obra. Con respecto a Celia Daniel, pues hay muchas cosas interesantes que plantea con esas alegorías, ¿no? En relación con esa esclava, comparándolo con el califato, ¿no? Es decir, que está enamorado de ella, luego cuando vuelve a Córdoba ya la ve que está muy envejecida, como si fuera también, eso es muy árabe, ¿no? El hacer incluso también una relación amorosa a las ciudades como si fueran mujeres, o en este caso pues también el califato, que se documenta también en muchos de esos poemas. Hay muchos datos que realmente son datos, pero que tenemos que hacer relecturas, ¿no? Porque ahí mismo él vuelve a la casa, es decir, seguía teniendo allí familia en Córdoba, aunque no ha salido aquí en todo esto el tema de su hermano mayor. Él no era el mayor, Abu Bakr, que muere en la epidemia de peste. A mí me da la sensación incluso de que debía de tener, aparte de hermana, algún otro hermano, y quizá incluso porque lo más normal es que al primogénito, el padre Ahmad, le hubiera puesto Said, ¿no? Bueno, como digo, no quiero acaparar ahora toda esta cuestión, para que simplemente daros la enhorabuena por plantear temas que creo que hay que seguir reflexionando sobre ellos, ¿no? Gracias. Porque es una hipótesis, desde luego, pero la cuestión de Al-Humaydi pudo hacer el recorte en aquellas cosas que afectaban directamente a su maestro. No es que no pueda contar historias muy fuertes, sino que las historias que tenían alguna implicación con la vida del maestro o que podían poner en duda la virtud del maestro, pues probable que lo hiciese. Esa es la idea que yo tengo. No que quitase las cosas que eran muy fuertes, no. Puede dejar las cosas muy fuertes, pero las hace otro, no las hace mi maestro. Esa sería la idea. De todas formas, con respecto a las fechas, te tengo que decir que están sacadas de mi documentación. Yo tengo documentadas estas fechas casi todo. Algunas veces no es exacta la documentación, sino que tienes que conjugar para intentar buscar una fecha que se acomode con otras que ya conoces. Pero estas fechas no están cogidas así al vuelo, sino que están más o menos encajadas para que cuadren en la historia o en la biografía del Humaydi, que es de donde yo lo he sacado, de mi biografía del Humaydi, que está bien documentada en general. Sí, ha especulado usted con la posibilidad de que el primer recortador fuera el discípulo de Ibn Hazm, pero también ha dejado caer la posibilidad de que exista entre ese primer recorte y la copia de Leiden, que haya habido más cosas entre medio. No lo ha dicho claramente, pero lo ha dejado caer.
Mi pregunta es cómo está el estado de la cuestión. ¿Se sabe si de verdad ha podido haber entre un punto y el otro puntos intermedios? Y por otra parte, complementario con la pregunta, ¿es posible que si ha habido copias de copias, alguna de ellas haya podido estar hecha en alguna variante dialectal, por ejemplo, y que por lo tanto lo que hay en Leiden haya pasado por algún filtro? Pregunto, simplemente pregunto. Bueno. Y en cuanto a Celia, simplemente decirle que su intervención da un poco de posible luz sobre los dos últimos capítulos, que siempre llama la atención la diferencia de tono con el resto de la obra. Pudiera ser una hipótesis que diera más de sí, quién sabe. Muchas gracias. Desde luego, todas las posibilidades caben. Cabe que, estamos hablando con respecto al... Tenemos la evidencia de lo que ha pasado con el Acta Clarus. En Acta Clarus tenemos dos tradiciones y las dos tradiciones están retocadas porque hay cosas en una que no están en otra y al contrario. O sea, esa es una evidencia que lo sabemos. Eso pudo pasar con el collar de la paloma, con el Tawq al-Hammam, pero no lo sabemos. La hipótesis, digamos, la planteo así porque el manuscrito es oriental. El manuscrito viene de Oriente. Pero también parece ser que está copiado de una copia occidental. O sea, que todo es posible. O sea, que eso sí hiciese también en Occidente también puede ser. Desde luego, desde que Ibn Hazm lo publica hasta que luego se retira y muere, pasa un tiempo y pudo cambiar cosas y puede haber diferencias. Su hijo pudo hacer, como sabemos que, por ejemplo, pasó con el hijo de Ibn al-Hatib también, que metiera mano en la obra y quitase o pusiese o cambiase cosas, pudo serlo también. Y eso pudo hacer también al-Humaydi en Oriente. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una obra abierta, no por el autor, sino por la tradición literaria. La tradición literaria es una tradición abierta en la que seguramente hay muchos textos que... Hay una evidencia importante y es que dos autores que del norte de África, Al-Makari y Ibn Abi Hajjala, que eran de Tremezén los dos nos transmiten textos que no están en el collar. ¿Dónde los vieron? ¿En Tremezén? Pues no lo sé. ¿Eran de Al-Ándalus? Pues no lo sé. En Tremezén no creo. Pues puede ser que vinieran de Al-Ándalus, no lo sé. También puede ser que en el Cairo. No sabemos muy bien exactamente cómo pudo ser la cuestión. Pero todo queda abierto. Todo queda abierto porque hay una tradición manuscrita y en los manuscritos pasa que nos podemos encontrar, lo que pasa que hay a veces en que el cambio es intencionado y hay veces en que el cambio no es intencionado. Y pongo un ejemplo que seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Cuando se pone el título a la famosa editorial Fondo de Cultura Económico, pues ahí hay un error, pero si nosotros encontramos el origen del título era Fondo de Cultura Ecuménico. Si decimos Fondo de Cultura Ecuménico, bien, y alguien lo cambia y pone Fondo de Cultura Católico, ahí nos estamos dando cuenta que hay una intencionalidad. Alguien lo ha hecho intencionadamente porque quiere transmitir una idea. Pero si nos encontramos Fondo de Cultura Económico, lo que nos encontramos es simplemente un error de alguien que ha confundido las cosas. Entonces, eso que pasa con esto, con este título de esta editorial famosa, pues pudo haber pasado con el collar y con las demás obras de Ibn Hazm. Hay errores que son, hay retoques que son intencionados y hay retoques que son simplemente de transmisión textual. Todo eso habrá que irlo viendo, casando los datos. Al final tenemos un puzzle sobre la Córdoba de Ibn Hazm, en el que tenemos algunas piezas y otras no. Y las otras tendremos que suponerlas. Me interesa mucho la idea que ha transmitido la profesora Celia, no me acuerdo tu apellido, sobre
la idea de Ibn Hazm como legitimista y su idea de la legitimación de los omeyas. Yo entraría más. No es él lo que defiende no es tanto la legitimación de la familia omeya como la legitimación de la Córdoba omeya. Es más, digamos, en su padre, en el padre de Ibn Hazm, que era un hombre muy interesante y que merece un artículo recopilando sobre todo las noticias que hay sobre el Majlis de su padre y los que pasaron por allí y los que le recitaron obras y sus relaciones con el califa y con Almanzor. Es muy interesante toda esta cuestión. Bueno, pues el padre era muy legitimista de la dinastía, pero yo creo que Ibn Hazm era más apegado a Córdoba, la Córdoba de los omeyas, pero es Córdoba la que... Y efectivamente, la idea que tú has planteado es muy interesante, esa idea de que la esclava es Córdoba, pero eso es que está en la tradición literaria desde antiguo, eso está ya en la Biblia. Y pongo, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando se dice que la nueva Jerusalén baja del cielo adornada como una novia. O lo encontramos luego en los romances de moriscos, cuando lo encontramos en el romance del rey Don Juan. Granada, si tú quisieras, contigo me casaría y te daré por dote a Córdoba y a Sevilla. O sea, esa idea de la ciudad como novia es una idea semítica que está ya digamos, en los textos bíblicos, pero está también luego en la tradición árabe, y que yo la veo ahí en ese sentido de Ibn Hazm como enamorado de la Córdoba que él conoce, de esa Córdoba hermosa, de esa Córdoba brillante, de esa Córdoba que el tiempo le ha quitado, le ha afeado, le ha eso. Y, como decía García Gómez, efectivamente el Collar de la Paloma es una elegía, pero no una elegía andaluza, sino una elegía de Córdoba, cordobesa. Ya digo que, paradójicamente, no hay ni una relación, hoy día no hay en el texto ni una referencia a Sevilla. ¿Alguna palabra más? Sí, Jaime. Muchas gracias por las intervenciones, me han parecido interesantísimas las dos. Ángel, me ha parecido muy interesante también tu hipótesis, ¿no?, de la posible intervención de Al-Humaydi, ¿no? Al fin y al cabo, pues, podría pensarse incluso por razones prácticas, ¿no? Ya que vas a Bagdad, llévate estos 80.000 folios míos, ¿no?, para distribuirlos por allí. Que hubiera hecho un pequeño resumen a efectos de poder cargar con todo ese que yo no acabo de entender cómo se puede llevar tanta obra, ¿no?, en un viaje con las condiciones de la época, etcétera, ¿no? Son esos milagros de que hoy en día a lo mejor una carta tarda un mes en llegar a cierto país y entonces tardaba también un mes, ¿no?, en llegar a esas paradojas del correo, ¿no? Quería preguntarte si de la Jadwa consideras que se puede hacer una edición con una traducción quizás que sería interesante, ¿no?, para conocer mejor a Ibn Hazm, y si te parece una idea que podrías tomar a lo mejor en un momento dado, ¿no? Esa sería. Y para Celia, me ha encantado también su intervención, me ha parecido interesantísima por la reflexión, el intento de entender un poco la obra, y quería preguntarle si cree que esa idea es algo que en Ibn Hazm es consciente o es inconsciente, es decir, algo que le sale sin que él sea consciente de ello, o si cree que es una cosa hecha a propósito, ¿no?, como defensa de sí mismo y de su legitimidad con el poder que considera legítimo. Esa sería. Gracias. Bueno, tengo que decir que es una hipótesis, un trabajo que yo me planteé en su momento. No lo he abandonado del todo, pero no sé si alguna vez se realizará. Creo que es el único, quizás, de los diccionarios biográficos de Al-Ándalus que se podría traducir. Los demás no merece la pena traducirlo, pero este se podría traducir porque es una antología
de esos recuerdos y quizá mereciera la pena o podría hacerse. Yo tengo traducida y no la tengo publicada toda la introducción histórica, que es la introducción histórica que conocía Ibn Hazm y que es su historia de Al-Ándalus, ¿no? Es un resumen de historia de Al-Ándalus, pero es su historia de Al-Ándalus, en que habla de los omeyas, de las cosas más importantes de los omeyas, habla de los hamudíes, habla un poquito también de la época, de su época, en fin, podría ser interesante. Es un trabajo que incluso merecería la pena también hacer una edición nueva, porque yo tengo un trabajo también hecho sobre manuscritos de la Yadua que presentan textos que no están actualmente en la edición de la Yadua. O sea que dentro de la propia Yadua hay también una tradición en que se han caído autores y algunas cosas incluso pues, de detalle se pueden mejorar en el texto, no mucho porque ya hay ediciones bastante buenas, la de Tanji fue muy buena, pero actualmente hay otra, me parece que está hecha no me acuerdo si en Libia o en Túnez, que está bastante bien, tiene una ventaja grande que para nosotros es fundamental, los árabes muchas veces no lo hacen, y es que está vocalizada. La vocalización es fundamental en estas obras, ¿no? Aunque el que la ponga o el que lo haga pueda equivocarse en algún caso, pero es fundamental porque ayuda a comprender perfectamente textos que a veces pues, no llegan de otra manera, ¿no? O son difíciles de ver de otra manera. Entonces, yo creo que sí, que habría la posibilidad, incluso, como digo, de hacer una edición crítica, una buena edición crítica. No cambiaré mucho sobre lo que hay, pero sí detalle. Y también podría cambiar, la traducción pues podría ser muy divulgativa. Hemos de pensar, es una reflexión también que nosotros nos encontramos actualmente en muchos sentidos, desde el siglo XIX y el XX nos encontramos como se encontraban los latinistas en el siglo XIV y XV. Nosotros estamos ahora rescatando manuscritos, estamos publicándolos y habrá que hacer segundas y terceras ediciones de todas las obras y a veces para publicar cosas de detalle o nuevas interpretaciones. Pensemos que a ningún latinista se le ocurre decir que Virgilio está ya hecho y que no se puede hacer ninguna edición nueva de Virgilio ni ninguna traducción nueva de Virgilio. Virgilio se ha traducido, se ha editado miles de veces. Ediciones simples, ediciones bilingües, y se sigue haciendo. Y aquí parece que obras que ya se han hecho no se pueden tocar o no se pueden hacer. No, es muy importante que pensemos que nuestra labor, en muchos sentidos, no es de encontrar esos textos que ya están encontrados y, gracias a Dios, muchos de ellos están al alcance de la mano en Internet, sino que hay que editarlos, hay que reeditarlos y hay que compararlos y hay que trabajarlos al detalle. Es lo fundamental ya. Ya no podemos estar bosquejando, sino que tenemos que bajar a las menudencias de la obra y del autor. ¿Quieres decir algo? ¿Qué si quieres decir algo? Sí, que Jaime me ha preguntado si Ibn Hazm es consciente o inconsciente, ¿eso de la estructura lógica o de la política? Yo creo que sí, que es consciente, que aunque, bueno, la obra que ha llegado hacia nosotros no es la original y hay muchos cambios, yo considero que él hace toda la estructura de la obra y tal vez después cuando la ha recompilado de una manera lógica, de manera intencional. Porque la idea principal del collar de la paloma es la demostración del amor, es la burhan del amor. Entonces, la idea de una dialéctica de los temas, pero de una exposición del amor de manera lógica. Así que no es solamente literatura, es una obra de filosofía. ¿Alguna petición más? En ese caso yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre un personaje muy importante de esta época y muy relacionado con Ibn Hazm, al que no se le ha nombrado, que es Ibn Shuhayd.
es bien conocido de todos, que sintiéndose herido de muerte, pues dedica unos versos a Ibn Hazm, muy bien traducido por don Emilio García Gómez. Y finalmente Ibn Shuhayd añade un verso que se ha conservado por al-Maskari, que dice acerca del epitafio que le encarga a Ibn Hazm que redacte para su tumba. Emociona con él, por Dios, cuando me enterréis, a todos nuestros colegas ardientes y hermosos. ¿Quiere esto decir que Ibn Shuhayd, si no homosexual, por lo menos cultivaba la ambigüedad que se pone de moda en épocas decadentes, en épocas de cambio, como puede ser la nuestra? ¿O es más bien un atavismo, un imperativo de la tradición literaria, una postura, pero no una cuestión sexual? Porque estos dos adjetivos últimos, ardientes y hermosos, es, creo yo, sencillamente un canto a la belleza, más que una cuestión carnal o sexual. Y, evidentemente, Ibn Hazm no estaría muy lejos de esta postura, y en una obra sobre el amor es casi inevitable que no se escapen escabrosidades. Pero claro, cuando son otros los protagonistas, pues parece que no tiene tanta fuerza, pero cuando es el autor que hace realmente una obra autobiográfica, eso tiene mucho peligro, ¿no? Y no cabe la menor duda de que alguien, pues coincido con la teoría de Ángel, de que con la mejor intención del mundo para evitar estas ambigüedades y estas malas interpretaciones, pues que podase la obra, porque la obra no es que no se note que está podada, sí se nota, porque a veces los versos no tienen nada que ver con el texto que se va narrando. No ocurre muchas veces, pero ocurre. Y eso quiere decir que es que se ha tocado, porque el autor no va a poner como ejemplo de lo que está diciendo unos versos, no tienen nada que ver con el tema. Pero en general la obra, el que lo ha hecho, la conocía bien y lo ha hecho con maestría. Por lo tanto, un copista no digo que no pueda suprimir cosas, claro que sí, los copistas pueden hacer todo, pero que la obra quede redonda después de una poda importante, eso es difícil que lo haga un copista. En fin, la última palabra la tendrá que decir si alguna vez aparece un texto donde se aclare todo esto. Y nada más. Muchas gracias y continuaremos después del café. ¿El café?